Buenos días, amigos de Prensa al Día. Hoy día vamos a conversar con la doctora Claudia Ruiz Llerena. Ella es psicopedagoga, ¿no? Con especialidad en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Ella estudió en Venezuela, ella es peruana, ¿verdad, Claudia? Pero ha vivido pues casi toda su vida en Venezuela, ya hace ya más o menos 8 años acá en el Perú, ¿no? Más o menos. ¿Más? 18 años en el Perú también. Ya en el Perú, bueno, ya. Ella es peruana venezolana, una cosa así, ¿no? Pero ha estudiado toda la carrera allí en Venezuela, como les comentaba, amigos de Prensa al Día, y es especialista en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales, ¿no? También ha sido docente, o es docente de educación especial e inicial, ¿no? Terapeuta floral, certificada por el Instituto de Inglaterra, Back Century. Muy bien, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia, bienvenida a Prensa al Día y aquí a nuestras redes. Gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. Claudia, explícanos un poco qué significa eso de las constelaciones familiares, que me explicabas que ya existe en adultos, pero como que ustedes están innovando, constelaciones familiares en niños. ¿De qué se trata? Explícame un poco, explícanos al público. Sí, las constelaciones familiares, bueno, ya no son tan nuevas, tienen bastante tiempo en distintos países. Casualmente mi esposo es el que trajo las constelaciones familiares hace creo un poco más de 10 años acá al Perú. Y este tipo de técnica, que es un método terapéutico, que se trabaja en distintas formas, en consulta privada o a veces se trabaja en forma grupal, se hacen generalmente con adultos y se dice que si hay niños que participan en un taller de constelaciones, por ejemplo, deben ser mayor de 8 o 12 años, dependiendo del constelador. ¿Pero qué significa constelaciones familiares para niños, ¿no? ¿O cuál es un tratamiento de preventivo o para sanar algo en especial? Y justamente, claro, a lo que iba es que la diferencia ahora es que estas constelaciones familiares yo la he llevado al área de niños muy pequeños, que no es lo usual. Yo lo trabajo en consulta privada porque, como bien dijiste, mi carrera es psicopedagogía, entonces mi especialización son con niños. Y yo estudié las constelaciones familiares justamente para poder ayudar a todos los niños que tienen dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, todos esos diagnósticos que hay hoy en día. La técnica que se utiliza a veces es un poco difícil explicarla porque hay que vivenciarlo para entender la profundidad de una constelación familiar, pero con los niños yo lo trabajo con distintos elementos de una forma lúdica, como si fuera un juego. Ellos no se dan cuenta que yo estoy haciendo una evaluación y se utilizan unos muñequitos que a veces se parecen a los muñequitos de Lego. Otras veces uso figuras geométricas o animalitos de la selva, depende de lo que yo vea que le gusta al niño. ¿Y qué se hace? Los padres me traen al niño con algún diagnóstico o algún problema que hace que se le dificulte la parte emocional o relacionarse con otras personas. Y a veces los padres han ido al psicólogo, al terapeuta, a hacer distintos tipos de terapias, pero no hay una mejoría. Entonces, lo bonito de las constelaciones familiares es que se trabaja con el inconsciente, con información que nosotras no la tenemos a la vista tan simplemente. Y es fácil llegar al inconsciente o al subconsciente, ¿no? El niño. Sí, ¿es así la palabra subconsciente, sí, no? Sí, al inconsciente, digamos, porque está escondido, ¿no? En realidad es muy fácil porque los niños, como están todavía como muy tiernos, yo trabajo con niños muy pequeños, yo he hecho constelaciones con niños de 1 añito y medio, 2 años. ¿Y por qué los padres van a la consulta? ¿Qué es lo que el padre nota de un niño de 1 añito y medio para que pueda llevarlo, no? O sea, ¿qué dificultad, en qué nivel de aprendizaje, o no puede aprender cosas elementales, no sé? Claro, hay infinidad de temas, pero te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, una niña que le costaba mucho adaptarse al entorno, ¿no? Seguir reglas, no podía seguir reglas, no podía estar en
el tiempo que se requería sentada en la mesa haciendo alguna actividad. Cuando jugaban, ella siempre quería ser la líder, no le gustaba prestar las cosas, pegaba o mordía, por decirte, ese tipo de comportamientos. Entonces, por más que los padres trataban y seguían la orientación que les daba la profesora o la directora, la niña no mejoraba, y al contrario, conforme iba creciendo, este comportamiento iba aumentando, al punto donde esta niña ya se le veía como que tenía una rabia interna cuando no se hacía lo que ella quería, ¿no? Entonces, cuando yo le hago la entrevista a los papás, como las constelaciones familiares, lo bonito es que no te fijas solamente qué es lo que está pasando con el niño, sino tiene una mirada más amplia que se llama la mirada sistémica, del todo el sistema. Entonces yo empiezo a mirar papá, mamá, abuelos, dónde viven, cuál es la realidad de esa niña, en qué momento ha venido a la vida de esos padres, bajo qué circunstancias. Y bueno, en la entrevista, en este caso, que estoy poniendo de ejemplo, yo podía observar inmediatamente que había una dinámica de los padres que más de qué pareja parecían papá e hija. Entonces yo supuse, por toda la teoría que ya yo vengo estudiando hace muchos años, que esta dinámica era la que estaba incomodando a esta niña y es lo que estaba llenándola como de rabia o de esta falta de respeto de los límites, ¿no? Ah, mira. Entonces yo le hice algunas preguntas a los papás, pero por ejemplo esto está en el inconsciente, ellos no se daban cuenta y me decían, no, ¿te parece? ¿No es así? Y dije, ok. Entonces ahora salen los padres y trabajo con la niña. Cuando empecé a trabajar con la niña, con estos muñequitos que se parecen a los Legos, corroboró mi teoría y fue increíble la forma tan fácil que me dijo, porque fueron muy pocas palabras porque no tenía tanto lenguaje, pero me dijo, no, mi mamá es chiquita como yo y mi papá es grande y mi papá se va a casar conmigo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que en esta dinámica que yo veía, que el esposo parecía el papá de su esposa, la niña estaba tratando como que de compensar o balancear eso que estaba desbalanceado ahí. Entonces, faltaba una figura materna con autoridad que diera orientación o que complementara al padre, y la niña se estaba poniendo en ese lugar. Entonces, obviamente, si la madre, claro, y si la madre no tiene una imagen de autoridad, entonces la autoridad la asumía la niña, ¿no? Entonces, y la niña siempre decía, porque la mamá me dijo, mi mamá siempre dice, la niña dice, en esta casa mando yo. Claro, porque no estaba esa imagen de mujer que tenía el control de su hogar. O sea que a la niña le molestaba que el papá la tratara así a la mamá. Claro, porque era como su rival, ¿no? Todos estos son mecanismos inconscientes, no es que se hacen a propósito y no es que hay un pensamiento maquiavélico en todo esto, sino es que es un pensamiento de supervivencia. Para que un sistema familiar sobreviva tiene que haber un padre, una madre, que son los pilares fundamentales que pueden llevar un hogar. Y cuando esto no hay, no todos los niños tienen esta sensibilidad, pero algunos se sacrifican y se ponen en este lugar, en este vacío. También pasa, por ejemplo, en alguna otra terapia que me trajeron un niño que tenía problemas de agresión y de falta de control de impulsos, y cuando hicimos este trabajo con constelaciones familiares descubrimos que había un historial de abortos en la mamá, de hijos que no habían sido reconocidos, y este niño tenía una sensibilidad especial y estaba reaccionando a esto que la mamá llevaba con pena y con vergüenza, pero que nunca lo había dicho a nadie. Primera vez que lo confesó en esta terapia, cuando yo se lo dije después de la terapia con el niño, porque ella nunca había hablado de esto con nadie. Doctora, es una responsabilidad muy grande ser padre, ¿verdad? Sí. Poder formar niños, ¿no? Y sobre todo darse cuenta que los niños, digamos, tienen algún tipo de problema como agresividad, la falta de atención. Y la falta de atención, por ejemplo, para captar o para el estudio, por lo general, ¿a qué se debe la falta de atención? Hay niños, por ejemplo, que no se pueden concentrar, son segundos que se pueden concentrar y luego se van de la realidad, ¿no? Y hoy día más que antes, esto pasa muchísimo hoy en día y tiene distintas causas. En algunas hay un desbalance químico, ¿no? Y que muchas veces tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, tengo un niño que tiene esto y la mamá lo tiene, el papá lo tiene, los tíos lo tienen. Entonces es como ya una condición de la familia, ¿no?
Hay otras que a veces es que los niños no prestan atención porque hay algo que les duele ver y prefieren tener la mente distraída y muy ocupada, y eso nos pasa a los adultos también. Para no ver la realidad. Exactamente. Entonces no nos enfocamos en algo en especial porque eso amerita tener que entrar dentro de uno mismo y ver cosas que uno no quiere ver. Y otra también tiene mucho que ver con la cantidad de estímulos que hay hoy en día, ¿no? Entonces los niños hoy en día están con la computadora, están con el celular, están con estos videojuegos, y la cantidad de estímulos es tanta que desarrollan una atención y una concentración muy distinta. Por ejemplo, si están en un videojuego, tienen que estar viendo que viene el enemigo, que si cae la bomba, son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces no están... ¿Y cuánto afecta, por ejemplo, estos juegos violentos el comportamiento de los niños, ¿no? No solamente por la televisión, por las películas, por internet, que ahora pues tienen fácil acceso, ¿no? Claro. Afectan mucho, ¿por qué? Porque los niños están... Depende de la edad que tengan, ¿no? También son como una esponjita que van absorbiendo, y a través de lo que tienen en el entorno, ellos van adquiriendo herramientas para la resolución de conflictos. Entonces, si hay un niño que está todo el tiempo, 8 o 10 horas metido en un videojuego, o lo está lunes, martes, toda la semana, cuando, por ejemplo, este niño que te decía de la agresividad, su resolución de conflictos, ¿cuál era? Cuando no estaba de acuerdo con algo, y te hablo de un niño de 6 años, iba a la cocina y agarraba un cuchillo de cocina. ¡Qué miedo! Y amenazaba. Y decía, pero no es que sea un niño malo, sino que, por ejemplo, este niño estaba mucho tiempo con los videojuegos, y en los videojuegos se resuelven las situaciones de esta forma. Eso es lo que... Entonces, temor, ¿no? es lo que aprende, y dicen, bueno, está dentro de lo normal. Pero también, ¿por qué? Porque estos videojuegos o esta hiperestimulación sustituye la presencia de los padres, porque lamentablemente también hoy en día los padres tienen que trabajar ambos, y a veces no pueden estar muy presentes en la vida de los chicos. Entonces sí, la labor de padres es complicada, pero también en este sistema de constelaciones nosotros aprendemos que los padres están exentos de culpa. No se busca un culpable, porque si buscamos un culpable, como tiene una mirada sistémica y todos somos como una red, tendríamos que empezar a investigar. Y bien, bueno, el papá es así, no es muy cariñoso, no es de abrazar y decir te quiero, ¿por culpa de quién? Es que de repente él fue huérfano, no tuvo papá. Y el otro papá, ¿por qué lo abandonó? Y empezamos con una cadena y no terminamos nunca encontrando el culpable, porque no lo hay. Simplemente somos víctimas de las circunstancias. Y los padres no pueden dar lo que no han aprendido o lo que no han obtenido. Nosotros solo podemos entregar lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, un padre que de repente no puede abrazar a sus hijos o decirle que los quiere, así fue criado. Entonces es una herramienta que él no desarrolló. Entonces no tiene la culpa de eso. Y Pero puede mejorar un padre así, un padre que, por ejemplo, no sabe dar cariño a un hijo. Puede mejorar, porque es una cadena, y el daño a veces a los hijos es irreparable, ¿no? Sí. Hay muchas historias en las cuales los niños dicen, oye, cuando son adultos, mi padre nunca me dijo que me quería. Entonces, inclusive yo conversé hace muchos años con una persona cuando me dijo, yo el día que muere mi padre voy a llorar, pero voy a llorar porque nunca fue el padre que yo hubiera querido, porque nunca me dijo que me quería. Entonces, imagínense, y esta persona es adulta, y cuánto daño puede haber, ¿no, doctora? O sea, los padres pueden, digamos, olvidar parte de ese pasado y cambiar por los hijos. ¿Es una decisión personal o es que sí, ya no pueden hacerlo? No, claro que sí pueden, y la mayoría de los padres que van, por ejemplo, a estas terapias es por eso, porque quieren cambiar, quieren mejorar, y cosas que no hubiesen hecho por ellos en su vida cotidiana lo hacen por amor a los hijos. Pero lo importante es no pensar. Para empezar, también hay que ver que los padres no son superhéroes, y a veces nosotros nos quedamos instalados en nuestro niño haciéndole el reclamo a un superhéroe, y nos olvidamos que nuestros padres son seres humanos que también tienen defectos. Exactamente. Entonces también es verdad, de repente mi padre no me dio lo que yo quería, pero yo estoy viva, ahora tengo la edad que tengo y ya soy adulta y sobreviví. Y en este sistema también lo bonito es que
se agradecen las cosas que parecieran pequeñas, pero que son enormes. Por ejemplo, mi padre, supongamos que tenemos un padre que tiene alguna adicción, entonces no puede estar presente como yo quisiera. Pero, fuerte, ¿no? pero ese padre me dio lo más importante que tengo yo hasta el día de hoy, que es la vida. Entonces, algunos padres solo pueden darnos la vida y nada más. Hay que aceptarlo, ¿no? También, exactamente. No y ahí está, más de lo que no claro, dar, y ahí está la fórmula de la felicidad. Aceptar las cosas tal cual son y estar agradecido por lo que sí tienes. Tratar de ser feliz con lo que uno tiene, ¿no? Lo poco, lo mucho. Y esto no es solamente con los padres, también pasa con las parejas, pasan entre los hermanos, ¿no? No todos nos pueden dar lo que nosotros necesitamos, pero para eso cada quien tiene que también asumir la responsabilidad de lo que le toca y darnos cuenta que cuando vivimos en un eterno reclamo estamos viviendo realmente como niños. No estamos viviendo como adultos. Eso es cierto, ¿no, doctora? Eso es cierto. Y el tema de las constelaciones familiares, o sea, en este caso, los padres que van a la consulta, ¿no? Necesariamente tienen que estar con los hijos presentes, juntos, o entran por partes. Claro, hace un momento dijo que entraban, ¿no? De repente los padres solos o individualmente, ¿no? Sí. Es importante eso, ¿no, doctora? Para que los niños también puedan soltarse, ¿no? A veces con los padres no pueden soltarse. No, exactamente, porque los hijos, todos los hijos, incluyéndonos a nosotras, que seguramente somos hijas, nacemos con una lealtad a nuestros padres. Entonces, y ahora de repente que somos adultas podemos renunciar a muchas lealtades porque somos conscientes de muchas cosas, pero cuando somos muy pequeños no, somos fieles y leales. Entonces los niños no dicen ni hacen nada que vayan a delatar o vayan a hacer sentir al papá o a la mamá si están presentes. Entonces, y eso lo hacen por amor a la familia, ¿no? Entonces, sí, yo trabajo con los padres, obviamente con todo el sistema familiar, porque si no, no se llamaría constelaciones familiares, pero al mismo tiempo trabajo con el niño para que el niño tenga la libertad de expresarse, de sentir y de decir lo que quiera sin tener culpa y sin estar cuidando a sus padres. Entonces acá es cuando se despliega todo el inconsciente. Pero es muy importante, y yo siempre lo digo, que el trabajo con los niños, los niños son muy inteligentes. Y ellos tampoco nos dan toda la información, o sea, tampoco es que son un libro abierto y nosotros podemos atravesar la intimidad de cualquier sistema familiar. Ellos te dan por cuotas lo necesario para solucionar el conflicto que más aqueja a su familia en ese momento. Y ellos te hablan inclusive sin palabras, por eso es que yo puedo trabajar muy bien con ellos, con el juego, con el muñequito que movió, con lo que no puso, lo que puso mirando a otro lado, o a través del dibujo, o a través de las cosas que van diciendo, pero ellos te lo dicen de una manera muy sutil y tú la tienes que captar en el aire y ahí armas tu rompecabezas. Pero ¿es fácil ganarse la confianza de un niño? Es fácil, entre comillas, porque los niños conservan su inocencia, pero tampoco es que a la primera. Con los niños tú necesitas tener un espacio donde ellos se sientan cómodos y seguros. Hay niños que son más confiados que otros y en una sesión puedes lograr eso, pero otros necesitas unas 3 sesiones, por ejemplo, para que ellos se sientan totalmente seguros y realmente abran todo su corazón y digan: esto es lo que yo necesito, ¿no? Pero sí, ellos cuando te sienten tu energía, porque los niños no se llevan por las palabras, los niños se llevan por los gestos, por el lenguaje corporal y por la energía de la persona. Y ellos cuando sienten tu energía, que es una energía que está ahí para ayudar, que no es una energía crítica, que a mí no me importa qué es lo que hagan en el sistema familiar, yo eso no lo voy a juzgar, solamente estoy ahí para colaborar y para acompañar en el proceso. Entonces los niños cuando sienten que no son juzgados, ni sus padres son juzgados, entran en confianza. Doctora, es importante, ya que hablaba
del tema de poder entender lo que nos quieren decir los niños. Recientemente ha habido un caso de violencia en Chile, no en nuestro país, sobre que dieron en una especie de adopción, ¿no? Tutela a una niña, al tío y parece a la pareja de esta. Bueno, la niña pues ya falleció porque la violaron, la torturaron y todo, pero decía la abuela que la niña, cuando veía al tío, porque el tío le habían dado una especie de tutela, adopción, la niña temblaba. La niña no quería ir con él, entonces la abuela decía, pero algo está pasando acá, la niña no hablaba, 1 añito y tantos, ¿no? Pero cuán importante es poder leer, digamos, lo que nos dicen nuestros niños, ¿no? No solamente por un acto de violencia, sino también por cualquier, de repente, cosas que no les pueda gustar a ellos, que les puede incomodar, ¿no? Así es súper importante, por eso cuando un adulto tiene alguna duda, debe buscar un especialista, porque a veces es difícil poder leer los códigos de los niños, ¿no? Tienes que tener una cierta preparación, pero si hay algo que siempre una abuela, un papá, una mamá tiene una intuición especial, algo que siente que no está bien o que le da confusión, ir a buscar un especialista y descartar, porque justamente el trabajo con los niños se trata de la observación y de la lectura que puedes hacer del lenguaje no hablado, porque un niño difícilmente va a poder decir, me está pasando esto, inclusive cuando no son cosas tan graves. Por ejemplo, un niño puede tener 5 o 6 años y serle difícil decir estoy triste por esto o estoy enojada contigo por esto, porque muchas veces no tienen tanta inteligencia emocional porque no se las hemos enseñado, ¿no? ¿Y cómo enseñar a un niño de inteligencia emocional, por ejemplo? Bueno, la mejor forma es haciendo lo contrario de lo que hacen muchos papás, que es evitarle al niño el sufrimiento. Cuando nosotros les evitamos a los niños el sufrimiento, el conflicto, la rabia, y los llenamos todo el tiempo de amor, de dulzura, de todo positivo, aparentamos que todo está bien, aunque me esté muriendo por dentro, y siempre estoy con una sonrisa, no le estoy dando herramientas a los niños, ni le estoy ayudando con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque los niños aprenden todo a través de sus padres. Entonces, si yo me hago que todo está bien, aunque la procesión va por dentro, el niño está aprendiendo que así es como se resuelven los conflictos en la vida y que mostrar las emociones no está bien, ¿no? Pero si yo me siento triste y cuando mi hijo se me acerca y dice, mamá, ¿qué pasa? En vez de decir, no, nada, hijito, todo está bien, me siento triste, sí, me siento triste o estoy molesta porque en el trabajo me pasó algo, pero no te preocupes, hijito, no tiene nada que ver contigo, pero necesito unos 10 minutos para que se me pase, necesito un espacio. Y te retiras y después de un rato, hijito, ya estoy bien, ya me pasó, mira, ¿qué me querías decir? Los niños van aprendiendo que los seres humanos sentimos enojo o sentimos tristeza y que necesitamos ciertos momentos o formas para procesarlo, pero que la vida continúa. Y también por eso aprenden que papá y mamá pueden estar enojados, pueden estar tristes, pero no siempre tiene que ver conmigo o no siempre yo tengo la culpa. Hay niños que deciden culpables de eso, ¿no? Justamente cuando hay divorcio, ¿no? O cuando hay separación, los niños dicen por mi culpa se ha ido mi papá. Sí, es que ¿no? son egocéntricos, pues, ¿no? Claro. Los niños viven por naturaleza en la fase del egocentrismo y piensan que la mayoría de las cosas que ocurren tienen que ver directamente con ellos. Por eso es muy importante, por ejemplo, también cuando nosotros nos molestamos o queremos corregir a nuestros hijos, hacer la corrección o molestarnos y separar eso del amor que nosotros podemos tenerles. Podemos decir, hijito, yo te quiero mucho y siempre te voy a querer, pero esto no está bien o no estoy de acuerdo con esto o esto no está permitido, y ponerle las reglas. Y él va a poder diferenciar que aunque mamá y papá estén enojados o me corrijan, el amor es incondicional. Va a seguir siempre allí. Nos podemos equivocar y podemos corregirnos, ¿no? Y eso es importante. Y pedir disculpas o pedir perdón. Eso es muy importante porque ahí viene la inteligencia emocional, lo que estábamos hablando, y al hacer esto el niño aprende que se vale hacer esto también y que está bien, ¿no? Y que errar es de humanos y que corregir es de valientes. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Para corregir. Doctora, ¿qué función cumple en este tema de constelaciones familiares para niños las flores de Bach?
Lo que pasa es que no es que estén las flores inmersas dentro de las constelaciones familiares. Lo que pasa es que yo hago una terapia en consulta privada que se llama terapia integrativa familiar, que fusiona mi carrera de psicopedagogía con las constelaciones familiares, las flores de Bach y un par de terapias de bioenergética que también he estudiado hace muchos años. Entonces es una terapia integral donde yo no solamente tengo la mirada sistémica de constelaciones familiares y la mirada psicopedagógica y le doy orientación a la familia, sino que el niño también toma esencias de flores de Bach que ayudan con esta parte del comportamiento o estos conflictos emocionales que tienen. Y a veces tengo familias muy lindas que se involucran tanto que no solamente terminan tomando las flores de Bach el niño, sino la mamá, el papá, hasta los abuelitos a veces terminan tomando, porque todos se dan cuenta a través del conflicto del niño, cada uno se da cuenta qué es lo que está haciendo cada uno para aportar algo a ese conflicto y empiezan a hacer un mea culpa. Entonces dicen, wow, yo no me había dado cuenta que esto que yo estoy haciendo también está influenciando ese comportamiento. Está afectando. Sí, entonces se involucran en la terapia y también toman esencias y van sanando sus propias heridas. Entonces el sistema familiar cambia su destino, ¿no? Algo que ya como que estaba a veces preestablecido y a veces son cambios increíbles, ¿no? Preestablecidos, cambian la mirada tanto que cambia totalmente no solamente el comportamiento del niño, sino de todo el sistema familiar, porque yo estoy muy convencida de que a veces nosotros pensamos que los adultos venimos a enseñarle todo a los niños, pero hay mucho de lo que es al revés, ¿no? Los niños vienen a enseñarle mucho a su sistema familiar, mucho a sus papás, porque los padres por amor a esos niños son capaces de cambiar muchas cosas. Doctora, y entonces podemos decir que los niños también pueden sufrir de depresión por un sistema de repente familiar negativo, de violencia, de falta de amor. Este niño puede sufrir depresión y a raíz de esa depresión puede cambiar, digamos, su ánimo para estudiar. Ahí claro. ¿Tiene que ver eso, doctora? ¿Los niños pueden sufrir depresión? Sí, claro que sí. Hoy en día las enfermedades que tenemos los adultos también los tienen los niños, no solamente depresión. Tengo pacientes, por ejemplo, con 5 años, una niña de 5 años con anorexia, ¿no? Sí, son que a esa edad dicen, no se le puede diagnosticar con anorexia porque está muy pequeñita, pero tienen el comportamiento, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces, a veces tienen que ver con un componente que viene solo con el niño, ¿no? Todos traemos nuestra propia información también, pero muchas veces tiene que ver con conflictos no resueltos en el sistema familiar, sí. Entonces, por ejemplo, un niño muy pequeñito con depresión, a veces es la única forma en que mamá o papá miren su propia depresión y hagan algo al respecto. Cuando ven que el niño está copiando esa conducta depresiva. Claro, porque sí, pues, ¿no? Como es como que el niño repite lo que ve en la casa, la mamá o el papá. Mira, y tengo ejemplos increíbles, por ejemplo, con un niño que tiene 6 años que tiene retardo mental, ya, y es un niño que no puede comunicarse, solamente dice la vocal A, ¿no? Pero no puede comunicarse y todo lo hace a través de que si no le gusta te empuja, si le gusta, si se queda tranquilo. Y este niño vive solamente con su mamá, la pareja se fue porque no funcionó la relación, pero sin embargo, a pesar de eso, el padre siempre mantiene comunicación con el hijo, hablan por teléfono. Pero cuando el niño me lo traen, era un niño que no hacía contacto visual, o sea, aislado totalmente. Inclusive le habían dicho que tenía rasgos autistas, ¿no? Cuando yo estoy hablando con la mamá y exploro, ¿no? Y veo lo del sistema familiar, la mamá obviamente está todavía muy resentida con ese papá que se fue y ella se quedó cargando pues con toda esta educación que es agotadora, pues, ¿no? Para una madre. Pero cuando empezamos a hablar del padre y yo empiezo a aplicar esta mirada sistémica de agradecimiento porque al menos ese hombre le dio esa bendición de ser mamá, de que ella, porque es una mujer muy amorosa y ama mucho a su hijo y su hijo también la adora dentro de esa dificultad que tiene, ¿no? Y su hijo es una motivación de vida para ella, entonces es como su motorcito y todo esto es gracias también al ex esposo porque
lo necesitaba él para poder traer un niño al mundo, y que el niño necesita tener internamente una imagen de ese padre y una conexión con ese padre, pero no la va a poder tener si su mamá lo rechaza, porque una vez vamos a esto de las lealtades. Entonces el niño está siendo leal con su madre y dice: mamá, yo no te voy a traicionar porque yo sé que te voy a causar dolor, entonces yo también rechazo a mi papá. Entonces cuando empezamos a trabajar y a decirle: es muy importante que tú empieces a cambiar esa mirada con el padre del niño, porque él lo necesita. Este niño se conectó en la terapia, me empezó a mirar, se me acercó y me empezó a abrazar y a acariciar, y la mamá se sorprendió porque él nunca tiene contacto físico con nadie, y esa era su forma de decirme el niño: sí, sí, por ahí es el camino, síguele hablando de eso a mi mamá. Y el niño, su rostro lo cambió, empezó a sonreír, empezó a jugar, y la mamá empezó a llorar porque estaba como en shock mirando el resultado. Le dije: mira, ahí tienes la solución para tu hijo. Hay condiciones que de repente no se van a cambiar a nivel neurológico, pero la parte emocional, que es muy importante, ya la tienes lograda, solamente con mirar distinto al padre de tu hijo. Increíble, ¿no, doctor? Increíble. Es increíble lo que está contando, porque es un tema de agradecimiento también. De agradecimiento y de reconocer la importancia de esa persona. De las pocas cosas que nos pueda pasar en la vida y agradecer lo que tenemos, ¿no? Ya sea materialmente, emocionalmente. Así es. Muy importante es eso, ¿no? El reconocimiento. El ser humano siempre pide mucho, o es algo... Somos exigentes. Somos exigentes, ¿no? Sí. Y el reconocimiento es muy importante, porque el reconocer, el decir: bueno, como pareja, por ejemplo, en este ejemplo, como pareja no funcionamos, pero te reconozco como el padre de mi hijo, y siempre seguirás siendo el mejor padre para mi hijo, porque por algo te escogí, sí. Y porque de esa combinación tuya y mía nació este ser. No hubiese podido nacer este ser de otra combinación. Entonces el reconocer: y yo te doy un lugar como el padre de mi hijo, cambia toda la historia. Y es increíble que a veces parece mágico y a veces parecen milagros, pero cambia toda la historia. La actitud, el saber reconocer, sí, ¿no, doctora? el mirarlo distinto. Mirar distinto las cosas, sí. ¿No? Como somos mal acostumbrados, de repente a mirar. Y esa es como la magia de las constelaciones familiares, que te dice que no te da la fórmula de la solución: listo, tú saliste de esta terapia y ya todo está arreglado, porque eso no existe. Quien te venda eso es mentira, ¿no? Pero sí te da lo que le llaman una imagen de resolución. Esta nueva imagen, por ejemplo, en este caso, esta nueva imagen que tienes que tener hacia el padre de tu hijo es la imagen de solución. Ahora, de la puerta para afuera, tú tienes que empezar a hacer lo necesario o practicar lo necesario para que esto sea así. Igual en un taller de constelaciones familiares, te da el taller una imagen. Mira, el problema que tú tienes de trabajo, que no te salen bien tus proyectos, que la plata se te va como agua, etcétera, es porque tú tienes que trabajar la imagen de tu padre. Tienes que dejar de rechazarlo o de ir en contra de tu padre. Esa fue la imagen de solución. La constelación te está diciendo: este es el camino. Pero tú tienes la responsabilidad de hacer que eso pase. Entonces, en tu día a día, tú tienes que empezar a trabajar para que esta imagen se haga una realidad en tu vida. Y esa es la magia. Ahí es cuando empieza a cambiar todo. Cuando un padre debe llevar a la cita con el médico, ¿no? Cuando ve qué tipo de indicios en un pequeño. Primero, cuando siente que no tiene recursos para manejar, que siente que las cosas se le escapan de las manos. Ahí tiene que buscar ayuda. Y segundo, cuando ve que el niño no tiene un comportamiento adecuado, o que está sufriendo, o hay algo que le causa conflicto, o le causa mucho temor, o que no está de acorde a su edad, o cuando, por ejemplo, en el colegio le dicen: mira, lleva a su hijo a evaluar porque estamos viendo estos comportamientos. A veces es difícil para un padre, porque para un padre y una madre es muy doloroso tener que ver que nuestros hijos no son perfectos, porque eso también, así como los hijos vemos a nuestros padres superhéroes, los padres vemos a nuestros hijos perfectos. Entonces, a nuestros hijos no les pasa nada, ¿no? Y esto también se hace por amor. Todos estos movimientos son por amor, pero son erróneos. Entonces, ver que sí, que nuestros hijos a veces tienen comportamientos que nos dicen que hay algo que no está bien, y tenemos que aceptarlo y reconocerlo para poder intervenir y ayudar a tiempo.
¿no? Porque a veces hay niños que el comportamiento lo tienen a los 1 o los 2 años y recién lo llevan a hacer una evaluación a los 9, 10 años y ya todo avanzó demasiado. Pasó mucho tiempo, ¿no, doctora? Doctora, ¿dónde la pueden ubicar ahí los seguidores de Prensa al Día, ¿no? Si quieren consultar con usted? Sí, yo tengo mi consultorio en la avenida Javier Prado Este, 228, departamento 301, San Isidro. Y el teléfono, mi fanpage es Claudia Ruiz Terapias Bioenergéticas. Tengo 2 porque también tengo el del centro, que se llama Dharmakaya Centro del Ser. El teléfono para sacar consulta es el 442-1573 y mi celular que es el 990-99-9909. Estoy ahí de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche. Amigos, estuvimos conversando con la doctora Claudia Ruiz Llerena. Ella es psicopedagoga, que es con especialidad en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Un tema muy interesante. Ya saben, hay que estar pendientes de los niños para que mañana más tarde pues sean mejores adultos, mejores que los que somos nosotros. Vamos a retornar con cualquier otra entrevista interesante. Informó para ustedes Magali Ríos.